Paola, buenos días, ¿me escucha? ¿Qué tal, Nelson? Buenos días, claro, clarito. ¿Cómo está, Paola? Un gusto tenerla acá nuevamente con nosotros. Acabamos de tener una conversación con Tamara, estuvimos conversando con Isa y es una pregunta que quisiera trasladársela a usted que finalizamos. ¿Está listo el Ecuador para una mujer presidenta? Por supuesto, Nelson. Y creo que hoy más que nunca, con los antecedentes que ha vivido el país en los últimos 6 años, en los ataques sistemáticos a las mujeres, y oiga, y olvidémonos de los colores, de las ideologías, porque en este país no importa tu condición socioeconómica, no importa tu condición étnico-racial, no importa en dónde habites. Eres mujer y estás sujeta a vivir la degradación de un Estado en donde te paga menos, en donde indiscutiblemente por donde vivas o por donde te desarrolles, también estás en condiciones de exclusión, porque como lo dije hace unos días en una entrevista, y la verdad no pensaba abordarlo desde esa lógica, porque ahora están cuestionando a la candidata a la presidencia de la República, porque en su momento estuvo en desacuerdo con la interrupción del embarazo en casos de violación en el legislativo, que por cierto ya es ley, así que no insistamos en un debate estéril porque ya es ley. ¿Y quién está pensando en las mujeres de la diversidad de este país? Hay que pensar desde la interseccionalidad que se debe gobernar, porque en este país lo que ha pasado es que hay segmentos de gente privilegiada y suele pasar también que hay mujeres privilegiadas que también tienen una visión del feminismo completamente distinta a las que militamos desde el feminismo con una visión interseccional de raza, de género. En este país no es lo mismo ser una mujer blanco mestiza de Guayaquil o de Quito a ser una mujer negra o indígena de San Lorenzo o de Cayambe. Entendamos que hay que mirar la diversidad que tiene este país y es momento de mujeres, de las mujeres rurales, de las mujeres urbanos marginales, de las indígenas, de las montubias, de las negras. Debe haber una mujer, porque miren, más allá de nuestras posiciones políticas, ideológicas, las mujeres en este país estamos viviendo exactamente los mismos problemas. Y es muy distinto sentarte a una mesa a debatir con una mujer al igual que tú, que puede tener otras, digamos, puede tener otros principios de vida. Eso ni siquiera lo vamos a discutir ahora. El tema es que este país, más del 50% somos mujeres. Y no es posible que en este país se hable de los temas de las mujeres, se discuta la política pública de las mujeres sin las mujeres. Claro. Entonces, creo que tenemos que dar un salto cualitativo porque es momento de que una mujer, y sí, yo creo que este país ya está preparado para que una mujer pueda dirigirlo, y sobre todo, Nelson, yendo un poco ya a la parte un poco pragmática o práctica. Nosotros, como Revolución Ciudadana, hemos dado pasos agigantados en la formación de cuadros políticos de Totalmente. mujeres. Hoy, Guayas y Pichincha son lideradas por mujeres que ganaron en elección popular, Sí. por liderazgo, por conocimiento, por capacidad de lo público. Terminamos la Asamblea Nacional, nuestra bancada, siendo el 54% de mujeres, de mujeres. ¿Y qué decirle de todo lo que hemos construido durante este proceso para que las mujeres no seamos un objeto decorativo? Y quiero ser muy respetuosa con las brillantes mujeres que seguramente tienen muchos requisitos para ser binomios presidenciales, pero las buscaron al apuro, tuvieron que salir a buscarlas al apuro, que los cuadros políticos o los partidos políticos de alquiler, porque a eso se dedican, a hacer partidos políticos de alquiler, no piensan en la formación de cuadros. Eso no pasa con la Revolución Ciudadana. Es, Hemos es, trabajado para darle, hemos trabajado para darle una propuesta seria de una candidata, primero, con todas las credenciales en el sector público, porque aquí no hay que improvisar, Nelson. No podemos improvisar y no queremos que voten por Luisa por ser mujer. No, queremos que voten por una presidenta de la República que sabe cómo hacerlo. Ese es el tema.
Ujú. Y por ahí tiene que ir, Paola, y por ahí tiene que ir el tema que incluso la gente analice la candidatura, porque no es solamente porque sea mujer o porque tenga algún tipo de criterio, que los podemos tener en temas específicos de derechos o de opiniones, eso lo vamos a seguir teniendo, pero creo que ya tener el nivel de presidente o candidato a presidente nos tiene que llevar a pensar en un país, en global, Paola, en todo, no en específico, que son temas importantes, lo que usted decía, que ya es ley y todo eso. Yo particularmente, respetando los puntos de vista y los criterios de cada quien, pero no se puede reducir definitivamente el tema a eso, sin que se me ofendan, por favor, pero ya presidente es todo, es global. Yo creería, Paola, perdón que te interrumpa, que tal vez esté equivocado, se lo dije a Tamara, pero yo creería que con esas luchas feministas, que con la lucha de la mujer, el tener a una mujer le da cierta ventaja para que la mujer en sí vote por la mujer, hasta para reivindicar el hecho de que tengamos por primera vez, creo que por primera vez, no sé si cuenta lo de Rosalía, una presidenta mujer. Mira, yo te voy a decir algo, por ejemplo, en mi provincia, Esmeraldas. Mi provincia, Esmeraldas, tiene desde hace más de 20 años eligiendo autoridades mujeres. Ok. Eso hay que analizarlo. Ok. No de nuestra línea política, por si acaso, pero mira, Sí, Lucía sí. Sosa, del MPD, estuvo cerca de 15, 20 años en la prefectura. Wow. La sucedió otra mujer, Roberta Zambrano, del Partido Social Cristiano, que ya lleva 2 periodos. Entonces, lo que te digo es que a veces, en ocasiones, hay que mirar en los territorios cómo es el comportamiento del electorado en torno a las mujeres. Ok. Quizás no hemos tenido una presidenta de la República porque los partidos políticos liderados por hombres con una visión patriarcal y machista no se dieron esta oportunidad. Hoy por hoy la Revolución Ciudadana no solo, y ojo, antes de que el CNE saliera con la norma de que tenían que cumplirse con la paridad, eso no es nosotros no hemos tenido que vernos obligados a cumplir con ese requisito porque lo dice el CNE. Nosotros en realidad creemos en el liderazgo de las mujeres. Es más, tenemos una voz importante dentro de nuestra organización. La gente no cree que la Revolución Ciudadana es feminista. Por supuesto que es feminista. Yeah. Habemos cuadros políticos que nos definimos como feministas. Y mire, tan democrática es nuestra organización que podemos tener puntos divergentes. Pero se dan cuenta que la evolución de los movimientos políticos pasa por las causas que movilizan la calle, que movilizan a la gente. Y nosotros no estamos dispuestos a quedarnos atrás porque haya por ahí algunos sectores o ciertos sectores políticos y sobre todo todavía políticos retrógrados que crean que las mujeres no pueden participar en política porque se tienen que quedar cuidando a los niños, que no tienen tiempo, porque lo de ellas es lavar, planchar y quedarse en la casa. No, señores, la sociedad evolucionó y son tantos los problemas que aquejan a las mujeres que hoy necesitamos cambiar de estilo de gobernar. Las mujeres tenemos una sensibilidad distinta ante las problemáticas del país. A este país lo han gobernado en los últimos 6 años con odio, con animadversión. El último periodo, los 2 últimos años han sido los más nefastos en la historia de este país para las mujeres. Nelson, en el gobierno de Guillermo Lasso han matado a mujeres como nunca en la historia de este país. A una mujer la mataron en un recinto policial. Violan a diestra y siniestra a funcionarias policiales y militares y la justicia y hacen espíritu de cuerpo. Oigan, entiendan que esto tiene que cambiar y cambiar desde la estructura, porque no podemos seguirnos callando, porque a las mujeres nos violentan en todos los espacios. Oigan, acá no hay privilegios. No importa si eres política o no importa si eres María la que vende en algún mercado, porque también le trancan balas o le trancan bombas a las trabajadoras informales. En este país no ha habido ningún tipo de contemplación con nosotras. Entonces ahora es el momento que nosotras decidamos, y esto va para mis hermanas y compañeras feministas. Quizás yo tengo una visión del feminismo completamente distinta y soy respetuosa de mis compañeras, pero a mí no me gustaría que nadie hable por mí, porque yo soy una mujer negra, antirracista, una mujer afrodescendiente a la cual le atraviesan otros problemas. Cuando discutíamos en el pleno de la Asamblea sobre el tema de la ley de interrupción del embarazo, muchas compañeras hablaban de lo beneficioso que puede hacer esta ley. Yo cuestioné la ley, porque ¿saben lo que pasa, Nelson? Es que las mujeres negras de los territorios rurales
No tienen ni siquiera un médico que les atienda los problemas más elementales. Allá no hay paracetamol. Allá nos quitaron el derecho a la salud. Entonces, si no hay derecho a la salud, va a haber otros derechos. Entonces, entendamos que esto es mirar, no mirar el bosque o no mirar el árbol, hay que mirar el bosque. Y hoy hay graves problemas con las políticas públicas de las mujeres. No tenemos un sistema nacional de protección a víctimas de violencia de género. Claro. La SUNAT puso $1. Entendamos que no tenemos las suficientes casas de acogida para tener protección, no solamente a los familiares. Ni siquiera, oiga, teníamos que andar rogando por un bono para los niños huérfanos de madres asesinadas por femicidas. Oigan, estamos hablando de un país en donde las mujeres estamos desprotegidas y ahí no importa si somos feministas o no. Todas las mujeres estamos en riesgo. Invito a que nos sentemos y hagamos una gran mesa de trabajo para hacer propuestas en firme a la próxima presidenta de la República. Este país tiene que cambiar. Las inequidades o las históricas desventajas que las mujeres hemos tenido en esta sociedad tienen que cambiar. Y tienen que cambiar desde la política, porque es ahí donde se decide. Podemos hacer mucho desde la sociedad civil, desde las calles. Hasta gas nos han tirado. Hasta gas nos han tirado. Pero donde se cambian las realidades es desde la política. Hagamos fuerza común, cambiemos esto. Y con Luisa van a tener este espacio aún más marcado por el hecho de ser mujer, creo yo. Yo la verdad que sí estoy bastante emocionado, por decirlo menos, porque ver que ustedes son fieles a su nombre, revolucionan el tema, ponen una mujer, y no solamente eso, revolucionan los vicepresidentes, porque Arauz termina siendo el único hombre en la papeleta de vicepresidente. Pero mira Nelson, ya que hablas de Andrés, tuve una entrevista en otro medio digital de las características del tuyo, y empezaban a decir, pero ¿cómo ahora van por Luisa? Que ahora ya no les parece Arauz. Y no era que defendían los títulos y las credenciales de Andrés Arauz. Miren, ya quisieran muchos candidatos a la presidencia tener el vicepresidente que Luisa va a tener. Claro. Y miren, eso habla también, Nelson, de cómo hemos cambiado en la visión de la política. Quizás otro hombre, que no fuera Andrés, a ver, ¿cómo voy a ser yo vicepresidente de Luisa? Si yo fui candidato a la presidencia, claro, si yo tengo tantos títulos, si yo fui ministro de Estado, si yo soy experto, no. Andrés en un nivel de, no, la verdad, yo estoy completamente feliz del binomio que representa la Revolución Ciudadana, porque los liderazgos de mujeres en nuestra organización se apalancan, se sostienen, se acompañan con nuestros compañeros. Lo que pasó con Jorge Glass en la convención, nadie lo está diciendo. Jorge Glass tiene sus derechos políticos para ser candidato. Obviamente, ya sabemos lo que pasaba si se inscribía. Pero hizo la propuesta para una compañera, que vaya una compañera a la presidencia de la República. Entonces entendamos, Nelson, que esto no es novelería, o no, esto no, porque todo el mundo está debatiendo en este momento si es que Luisa González está o no cualificada, que por qué Arauz ha cedido su espacio. Se llama militancia, dijo alguien, se llama militancia. Imagínese, a ese nivel hemos llegado, porque no comprenden que hay proyectos de país, y en un proyecto no existe la persona, somos piezas de un proyecto grande. Entonces, acá no nos podemos poner bravos, ni mirar esto como lo están haciendo ciertos medios de comunicación para descalificar el gran binomio que tenemos. Señores, va a haber una presidenta y un señor vicepresidente que van a resolver muchos de los problemas que tenemos. Que, por cierto, Nelson, y con esto concluyo, nosotros no estamos acostumbrados a poner vicepresidentes que vayan a vacacionar. Lo de en algún momento de la historia le van a tener que pedir que devuelva toda la plata que le pagaron descansando. Ese no es nuestro caso. Los vicepresidentes de la Revolución Ciudadana han tenido a cargo cambios históricos. Recuerde todo lo que Jorge Glass hizo desde los sectores estratégicos. Por eso lo persiguen, por eso no lo quieren en la papeleta, por eso, al igual que Correa, le han montado tantos juicios y persecución por la fuerza de las circunstancias. Entonces, Andrés Arauz es exactamente los vicepresidentes que la Revolución Ciudadana ha tenido históricamente. Así que tranquilos, relájense. Este va a ser Paola, un binomio histórico. Y es irónico porque, por el contrario, Borrero tal vez se irá muy contento, pero es irónico porque
no hizo absolutamente nada. Es como decir, hermanito, no toco nada, no firmo nada, porque si no, algo pasa. Entonces terminan, sí, no tienen algún proceso, nada, pero oiga, qué vergüenza, estar en un puesto sin hacer absolutamente nada es recontra qué vergonzoso. Yo siempre lo he dicho, de hecho, analizando un poquito el panorama político de los demás partidos, ustedes fueron los únicos que no tuvieron que buscar por fuera. Es decir, seleccionaron a su propia gente, porque veamos los demás. Lo que usted decía, Paola, es real. Tuvieron que básicamente agarrar de los que empezaron a salir. Y ahí me anclo a lo que decía usted de no improvisar. ¿Cuán importante es, Paola, estas elecciones para no repetir el desastre de Guillermo Lasso? Nelson, han sido 6 años de políticas fallidas por odio, porque ojalá, miren, ojalá todo lo que han hecho redundara en beneficio de la gente. Claro. No, cambiaron logotipos con tal de que la gente se olvide de la revolución ciudadana. No hicieron una sola obra. Una, Nelson, una. No han hecho nada. Hablan de sobreprecios. Ni una sola denuncia en fiscalía por alguna obra con sobreprecios. Pero cuando el titular sale en los grandes medios, se quedan con eso. Claro. A eso se dedicaron, a destruir. Ojalá fuera nosotros. Porque como decimos en el barrio ñaño, si es conmigo, ven, resuélvelo conmigo. Pero no te metas con la gente. Nelson, se metieron con la gente. Le destruyeron la vida a la gente. Y eso es lo que no entienden, que la gente hoy ya no come cuento. A la gente hoy no le puedes decir, sí, que la sobreprecio, mira, que vuelva Correa, que vuelvan las políticas de Correa. Yo quiero tener sencillamente atención digna. Y lo dicen los anticorreístas. La gente dice, no, yo no, mira, a mí ya no me interesa lo que me digas de Correa. No me interesa que vuelvan las políticas de Correa, que volvamos a tener carreteras dignas, que volvamos a tener trabajo. Por Dios, la seguridad, no es posible que la gente viva con miedo, Nelson. Vivimos con miedo, con el Jesús en la boca. Y cuando hay gente que dice, mira, a mí ya no me interesa las peleas entre ciertos odiadores que se dedicaron a perseguir a Correa. Hoy la gente va a votar por Luisa y por Andrés, porque primero, Nelson, saben cómo hacerlo. Y voy a hacer énfasis en la improvisación. Hemos sido este país y todo lo que destruyeron, consecuencia de la improvisación. ¿Cómo entiendes que Guillermo Lasso haya pasado casi 10 años de su vida intentando ser presidente de la República y no se preparó para el momento histórico de su vida? Terminó porque ellos considerarán que es un logro haber firmado la muerte cruzada y eso están intentando posicionar los medios. El presidente se fue y se ahorró 30 millones para esa asamblea de vagos. No, presidente, usted fracasó. Usted es un fracaso democrático, porque cuando uno firma un decreto y nos vamos todos, es demostrar que usted no tuvo capacidad. Y no lanzarse. Entonces, y no lanzarse, y enterrar su partido. Esa es otra discusión. Claro. Entonces, teníamos la razón, Nelson. Teníamos la razón que Lasso es un proyecto fallido. Un tipo que no supo cómo abordar los problemas neurálgicos de este país. Y hoy tenemos que hacer mucho. Tenemos 1 año, 4 meses de un gobierno, digamos, de transición, en donde hay que tener 4 puntos elementales, Nelson, para inmediatamente empezar a funcionar. Me preguntaba alguien en una entrevista hoy, antes de conectarme con usted, ¿cuáles son sus prioridades en lo legislativo? Nelson, ya mis prioridades pasan a un segundo plano. Son las prioridades del país. ¿Y sabe lo que tenemos que hacer primerito? Repatriar la plata que tienen en reservas internacionales. Para hacer cosas acá. No es posible que los municipios en este momento, Nelson, que están enfrentando lluvias, la llegada de un fenómeno del Niño, este gobierno indolente les reduzca más del 5% de su presupuesto, cuando ya han venido sufriendo recortes desde el gobierno de Moreno. Se puede ser más indolente. El señor Lasso vino a Esmeraldas, luego de las lluvias que afectaron a varios sectores de mi provincia. ¿Sabe lo que dijo? Que ya vuelvan a su casa. Y no ha habido, dijo, vamos a entregar 100 millones. Mentira, mentira. Está entregando créditos, obviamente que los municipios tienen que pagar. Entonces, Nelson, en ese nivel de indolencia, tiene que volver el Estado, tiene que volver un presidente a tomar el toro por los cuernos, a gobernar. Por eso es necesario traer los recursos, plantearse o reestructurar un plan de seguridad que sea aplicable
al momento que vivimos. Información existe, el diagnóstico lo sabemos todos, Claro, ya pero está. ¿por qué no Falta han hecho decisión. nada? ¿Por qué no han hecho nada? Porque no hay decisión política. Ujú. Y no me vengan, porque por ahí me preguntaron, pero es que Luisa no es experta en seguridad. Bueno, Rafael Correa tampoco lo era. Claro, claro, Rafael claro. Correa tampoco lo era. Rafael Correa es economista y experto en desarrollo, pero resulta que en el gobierno de Correa, Ecuador fue el segundo país más seguro de la región. Entonces no nos vengan con esos cuentos para querernos meter por la tranquera al G.I. Joe, a las comiquitas estas que se están inventando de superhéroes, porque aquí no se necesitan superhéroes, se necesita presidenta No, y que aparte tenga también, la capacidad de Paola, gobernar. aparte también que yo particularmente veo muy peligroso el discurso de entrar a una guerra, porque nos quieren arrastrar a una guerra, y yo siempre he dicho que las guerras no traen nada bueno. O sea, si fuese por guerras, ya hubiesen terminado la droga hace años y sabemos que no termina. Entonces, de hecho, hay declaraciones internacionales en donde ya piden no declararle la guerra a la droga porque no lleva a ningún lado. Y a mí se me preocupa un candidato que está queriéndonos llevar a una guerra donde yo no estoy listo y donde a mí me va a mandar a morir y el señorito va a estar arriba en Carondelet, porque si no le pasó nada en las guerras donde estuvo, es porque no estuvo al frente, estuvo atrás. Hay que armar guerras. Mire, la guerra o la batalla es contra la pobreza, contra las desigualdades. Hay que pensar en las causas que llevan a que vivamos en un país violento. Si tú a un niño no le das educación, no le das salud, no le das trabajo y oportunidades a su familia, lo estás empujando a que se convierta en presa fácil de las bandas organizadas. Totalmente. Hoy tenemos que hacer de todo, Nelson, para arrancarle a nuestros niños a la delincuencia, porque no Ahora, creo que ningún niño nazca con intenciones de hacerse delincuente. El Estado y sus políticas lo están empujando y esa va a ser nuestra posición, esa va a ser nuestra principal obra. Obviamente, darle duro a las mafias que están arrodillando a nuestro pueblo, pero también darle oportunidades a esos niños que claro, todavía están esperando que un Estado los mire con ojos de piedad. atacar el problema por todo, por doble vía. Usted va a repetir, Paola, va a estar en papeleta, va a estar como candidata a la asamblea. Me parece que está muy bien porque incluso es como seguir, ¿no? Es como terminar el proceso. Primero. Y segundo, ¿qué está haciendo o qué están pensando? ¿Cómo ves, Paola, que va a enfrentar la RC para ampliar ese voto duro? Porque el reto, yo he tenido criterios acá muy divididos, ¿no? Me decían, no, es que la RC, más o menos contando lo que pasó el 5, más o menos se la lleva en primera vuelta. Dicen, no, si no se la lleva en primera vuelta, en segunda vuelta va a tener complicaciones porque van a cerrar filas con, con el personaje que ya hemos mencionado y van a volver a hacer la contracampaña a ustedes. ¿Cómo están ampliando un poco ese voto duro, Paolo? Bueno, yo creo que el mismo hecho de que Luisa sea candidata es una apuesta muy importante para ir por ese más del 50% de votos de mujeres en este país. Segundo, creo que también hay que, primero, y esto ni siquiera planificándolo, yo lo revisaba recién anoche, el hecho de que Izquierda Democrática, que en la elección anterior fue, digamos, la novedad con Herbas, y que quizás aprovecharon esa franja de la centro izquierda para poder captar ciertos espacios. Esos espacios quedan libres en muchas provincias de la costa. Así es. Entonces, el mismo Pachacuti, que el hecho de que no tengan un candidato propio de las bases, porque yo no quiero llegar a adjetivos con ningún candidato, pero es indiscutible que quien coordina actualmente Pachacuti y le está brindando el respaldo a Yacu Pérez, ya salió Churuchumbi a decir que no. Entonces, mire, estas Sí. cosas en pleno proceso de campaña nos ayudan a nosotros a irnos más al territorio con una propuesta. Y si hay cierto nivel de orfandad, porque ese es el problema, Nelson, hay orfandad, hay, digamos, propuestas que caen en espacios comunes, no hay nada concreto, y sin temor a equivocarnos, Nelson, somos el único proyecto probado que puede en un año, 4 meses, reenrumbar el país, hacer lo que corresponda en ese año, 4 meses, para dar justamente continuidad al 2025. Esto es de ponernos como ciudadanos a trabajar
dejemos el odio, porque desafortunadamente hay candidatos que responden al anticorreísmo Sí, sí, y sí. siguen y siguen y siguen. Nosotros hemos decidido hacer una campaña que vaya justamente recuperando la esperanza y la autoestima de la gente, porque la gente hasta eso ha perdido, su autoestima. La gente que dice, no, yo ya no puedo más, me voy del país, se irrespetan sus derechos y no hay dónde reclamar, no hay absolutamente lugar donde ir. La gente necesita a alguien que los recoja, que los proteja. Y ese proyecto, Nelson, sin que suene a demagogia, somos nosotros, porque sabemos cómo hacerlo, lo hicimos en su momento y vamos a volverle a dar dignidad y sentido de patria a los ecuatorianos. Que así sea. Paola Cabezas, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros y te veo en otra ocasión esperando los mejores resultados. Yo sí quisiera que este país gane o termine en primera vuelta para que no se alargue la agonía, porque realmente es fastidioso tener un presidente que ya no es ni presidente y que concuerdo que no cree que piensa que sale como héroe cuando es un fracaso total el tema de la muerte cruzada para él como gestión. Paola, tus palabras para despedirnos. Gracias, Nelson. Una vez más, siempre es un gusto, un placer poder conversar contigo. Y nada, ecuatorianos, hoy es el momento del país, del Ecuador. Revisen la papeleta, mira los planes. No te dejes engañar por los zapatitos, por los guapitos, por los G.I. Joe, esta gente que se ha vestido de... Miren, los superhéroes están para las películas. Vayan a las películas, vayan al cine y usted sueña un momento con un superhéroe. No, acá necesitamos gente de carne y hueso que sepa cómo hacerlo. Luisa y Andrés son probados en el sector público, jóvenes, jóvenes de la patria que están al servicio de ustedes. Así que vamos, sí tenemos una gran oportunidad para volver a tener patria. Gracias, Nelson. Una Chao, linda Paola. tarde. Nos vemos. Chao, chao.